Claro, ya le cambiamos el título a la sección de Néstor Ojeda, analista político, comentarista, periodista antes que nada, reportero, subdirector editorial de Milenio, a quien le agradezco como siempre su participación en este que también es su espacio. Néstor Ojeda, ¿cómo te va? Compáctate a la orilla, ¿no? Gracias, Pepe, yo te agradezco más esa presentación espectacular. No, hombre, no faltaba más, apenas de lo que tú mereces, o mínimo, ¿no? ¿Cómo escuchas al secretario de Gobernación con todo lo que dice en el tema terrible de la inseguridad? Pues mira, yo escucho al secretario de Gobernación que pues está muy en la idea de mantener el discurso, sin duda, de este cambio de estrategia, pero de no dejar de lado la parte de la realidad, que es, sin duda, el hecho de que los grupos criminales, o algunos grupos criminales, controlan amplios territorios de la República. Ahora, evidentemente no nos encontramos en la circunstancia de que pues el crimen campee en todo el país. No estamos en la circunstancia, ni en este sexenio ni en el anterior, de que México pues sea un estado fallido. Pero sí, por ejemplo, está focalizadísimo, y lo establecieron desde el principio las autoridades de esta administración en materia de seguridad, con zonas y regiones focalizadas, muy establecidas, territorios que no son pequeños, como son Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, estos estados donde pues el crimen sigue pues prácticamente marcando su ley. Ahora, se ha convertido, como habíamos platicado antes, Pepe, en una circunstancia en la que ya está involucrado, entreverado ya de manera social. Entonces vemos a un secretario de Gobernación, y a un gobierno federal, porque él habla a nombre del gobierno federal. Sabemos que hay dos hombres fuertes en esta administración, que son el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en la parte, digamos, de gobierno y seguridad, y en la parte económica, Luis Videgaray. Hablando a nombre del gobierno federal, estoy diciendo, intervenimos porque teníamos que intervenir, e intervinieron como no se había intervenido antes en la historia. Entraron a una zona estratégica, que es el puerto de Lázaro Cárdenas, en el cual, pues, primero, hay un tema de comercio importante, y también de entrada de precursores, por ejemplo, para producir drogas, en el caso de las metanfetaminas. Y entonces le pegan a la aduana, le pegan al puerto, le pegan a la policía municipal, y controlan ya de manera conjunta Ejército, Marina y Policía Federal el puerto de Lázaro Cárdenas. Pero además van extendiéndose, y parece ser que, por lo que me han comentado en la zona del Gabinete de Seguridad, se van a ir extendiendo a otras zonas del estado de Michoacán. Pero evidentemente, y como dice el secretario de Gobernación, Michoacán es un territorio agreste, y entonces pues hemos visto que es muy complicado entrarle a estas zonas, donde estos grupos pues además tienen, por desgracia, pues la complicidad de ciertos grupos sociales, habitantes o comunidades, claro, ya sea por el parentesco o por la compra, ¿no? Hubo un detalle importante en esta conversación, en esta entrevista que tuvimos hace unos minutos, donde el obispo Patiño de la Catedral de Apatzingán, de la diócesis de Apatzingán, dice que él denuncia, ¿no?, que intervenga el Estado, que devuelva la tranquilidad, que todo el mundo sabe dónde están, que todo el mundo sabe cómo operan, dónde operan sus casas de seguridad. Y nos dice el secretario, a ver, un momento, eso no es así, ¿eh? Nosotros estamos trabajando con fuerza y también con inteligencia en la zona, y la gente no quiere hablar, la gente no quiere decir. Es falso que todo el mundo sepa dónde están y cómo operan los criminales que tienen en este momento en su poder secuestrado, cuando menos la tierra caliente de Michoacán, la tranquilidad de Michoacán. Claro que sí, y Pepe, bueno, pues evidentemente, si la frase de este jerarca católico es todo el mundo sabe, pues él también sabe, y entonces ¿por qué no colabora con las autoridades del Estado? Ese es el gran tema, entre cómo se cruza el Vox Populi y cómo se cruza también el temor en las distintas regiones donde hay pues esta presencia del crimen y donde hay esta preeminencia. Vimos manifestaciones allí en Apatzingán de grupos que se le plantan al ejército enfrente, y le entra a uno la duda de veras si son grupos sociales
que así se manifiestan sin temor y sin ninguna preocupación de represalia de parte de los grupos criminales, y se le planta al gobierno y a la Policía Federal, y por lo menos te levanta sospecha y duda, Pepe. Entonces no está fácil el tema del combate en la parte, digamos, territorial, de pueblo por pueblo, casa por casa, porque por desgracia en Michoacán esta historia pues no es una historia nueva, Pepe, no es una historia que haya llegado en el sexenio de Peña Nieto, o en el de Calderón, o en el de Fox. Los que conocemos Michoacán desde hace 20 o más de 20 años, sabemos la presencia del crimen organizado y de cómo pues se le fue dejando crecer, y pues llegamos ahora a estos momentos en los que pues los señores prácticamente mandan en un amplio territorio, ellos son la ley, y entonces pues tienen que entrar, como dice el secretario de Gobernación, la parte de inteligencia, la parte de la fuerza, la parte de la reconstrucción del tejido social, y la parte en la que pues las instituciones todas, y esto tiene que incluir a los partidos políticos, a toda la clase política, le tienen que entrar al tema, porque pues también vemos que quieren sacar los partidos políticos en este momento en la oposición raja del tema, como también se les sacó raja de parte de la oposición en el sexenio pasado de los muertos de Calderón y de la guerra equivocada de Felipe Calderón. Entonces aquí ojalá hubiera un poco más de generosidad con este gobierno, pero no con este gobierno, sino con este país y con los habitantes de las zonas que padecen la violencia en México, de parte de todos los grupos políticos y todos los grupos sociales, Pepe, porque lo que quieren aquí hacer es echarle la culpa a alguien de lo malo que está pasando. Y mira, ya tenemos 12 años de gobierno de PAN que terminaron en la presidencia de la República. Pero todo esto tú bien lo señalas, Néstor, esto es el reparto de las culpas, es la conjugación del verbo culpar en todas sus personas, del singular y del plural, así como la sociedad, en fin, señala al gobierno culpable de lo que pasa, el gobierno también señala que hay culpables, antes de los culpables federales hay culpables locales. Es un reparto de culpas a diestra y siniestra. Y aquí nadie se quiere hacer cargo, Pepe, de entender que pues le tienen que estar parejos, sino cómo lo arreglan, porque aquí estamos muy cómodos en la Ciudad de México comentando estos temas, pero la gente que vive en Morelia, en Uruapan, en Apatzingán, en Lázaro Cárdenas, en Buenavista, en todos estos municipios donde por lo menos nada más vimos una acción así de 18 ataques a centrales de la Comisión Federal de Electricidad, a las terminales de transferencia de la Comisión Federal de Electricidad, pues ellos están sufriendo el hecho de que viven todos los días con el crimen, y los señores de todos los partidos, de todos los niveles de gobierno, pues lo que hacen es repartir las culpas. ¿Y quién va a atender a esas personas? ¿Y quién va a decir, yo propongo, pongámonos de acuerdo y jalemos parejo para acabar con este tema? Muchas gracias, no Néstor. Pronto, Claro, no viene pronto, y viene más fuerte, y bien tú lo señalas, las Fuerzas Armadas van a seguir, las Fuerzas Armadas Federales, Ejército, Marina Armada de México, Policía Federal, en colaboración con las policías estatales, van a tener que seguir actuando y seguir avanzando para recuperar los territorios, hoy en manos del crimen, que no de ahora ni de ayer, sino de hace por lo menos 20 años, han podrido a Michoacán y la tranquilidad. Mira, ayer hablábamos con los organizadores del Festival de la Música de Morelia, el Festival Miguel Bernal Jiménez, que se lleva año con año, este será el 25º año, y la gente que organiza está temerosa de que no vayan personas a Morelia a asistir a esta magnífica muestra cultural de música. ¿Por qué? Porque la gente no quiere a Michoacán, punto. Y su Michoacán está sepultado por la violencia, punto. Entonces, ¿quién gobierna Michoacán? ¿Los templarios? Cártel de Jalisco Nueva Generación, el gobernador Fausto Vallejo. ¿Quién gobierna Michoacán? Eso se pregunta la gente, y mientras la economía está parada, no hay comercio, no hay seguridad, no hay circulación en carreteras, vamos, hasta la cultura está sepultada. Así es, Pepe, y mira, yo te quiero hacer un apunte muy importante aquí que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que son la primera línea en la lucha contra estos grupos criminales. Ayer el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, fue a la Cámara de Diputados a decirle a los legisladores, oigan, estamos combatiendo sin que nos apoye la ley. Y ellos están poniendo la fuerza, están poniendo el techo por delante, y el gobierno civil, las fuerzas civiles, los partidos políticos no le están respondiendo a las Fuerzas Armadas, a las que están lanzando a la guerra contra el crimen organizado desde hace ya mucho tiempo. Pepe, hay que dejar eso, las Fuerzas Armadas están diciendo, oigan,
le atoramos, le entramos, defendemos a los mexicanos, recuperamos los territorios, pero ya nos deben ustedes la legislación para que lo podamos hacer conforme a la ley. Te agradezco mucho, Néstor Ojeda, te leeremos con mucho interés el próximo domingo en tu Vuelta Prohibida, en la página, en la tercera página del Milenio. Gracias, Pepe, muy buenas noches. Muy buenas noches, un fuerte abrazo a Néstor Ojeda, él es su director editorial de Milenio Diario, colabora con este espacio informativo.